Las enfermeras en general somos resolutivas de per se, pero si cabe aún más las enfermeras de salud mental tenemos este toque de mayor flexibilidad con nuestros usuarios. También nuestra capacidad resolutiva se agudiza, tenemos unas capacidades de negociación o pactos verdaderamente sorprendentes. Y bueno, somos dinámicas porque el usuario también es dinámico, no se encuentra igual cuando está en una fase más aguda de su enfermedad, cuando está exacerbada la sintomatología, como cuando en verdad la persona está más controlada, más estable. Identificamos unos problemas reales y entonces planteamos unos objetivos específicos concretos a trabajar con la persona. Durante todo este proceso hacemos un acompañamiento, un soporte, compartiendo en todo momento la toma de decisiones con el usuario. Infermeria s'està desplaçant a les àrees bàsiques de salut per donar suport a les nostres companyes infermeres, també a l'equip multidisciplinar de restes de companys, per poder estar a l'entorn més proper del pacient i de les seves famílies. També fer prevenció i que no arribem a problemes de salut més greus. Des d'hospitalització domiciliària ens apropem a casa dels usuaris per treballar de manera conjunta amb les seves famílies i poder donar una atenció especialitzada basada en el seu tractament i les seves necessitats. Transmitir a alguien la pasión con la que puedes cuidar de las personas con algún tipo de problema de salud mental es verdaderamente gratificante. Trabajamos mediante el método científico, nos permite implementar unos cuidados y evaluarlos constantemente. Esto nos da la oportunidad de investigar en resultados, investigar en estos cuidados para proporcionar a la persona los mejores cuidados basados en la mejor evidencia. Somos el nexo de unión entre el usuario del servicio de salud mental y el resto del equipo. Al final, una buena enfermera de salud mental es aquella que es sensible a cualquier pequeño cambio del usuario, que observa y que obtiene información valiosa y además esa información la trabaja y la transmite al resto del equipo. Por eso sin enfermeras no hay equipo.